Queridos hermanos y amigos, Dios les bendiga grandemente. Qué bendición estar con ustedes. Vamos a orar, vamos a cerrar los ojitos. Eterno y buen Dios, gracias. Tenemos su palabra, oriéntanos por favor, que podamos entender en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a estudiar el libro de Marcos. El libro de Marcos, que es un libro fantástico. Vamos a comenzar una travesía de 13 lecciones, 13 enseñanzas con el propósito de cada día ampliar nuestro conocimiento en cuanto a Dios y en cuanto al plan de la salvación. Algunos expertos enseñan que el libro de Marcos se divide en dos grandes secciones. La primera de ellas se nos presenta a Jesús como Hijo de Dios. Directamente se nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios, aunque también el autor nos lo presenta como el Hijo del Altísimo, como el Señor del sábado, como el Maestro, como el Profeta, como el Rey de los judíos, pero siempre nos da ese enfoque de ver a Jesús como el único autor de la salvación, porque Él es el eje central, Él es la figura central de toda la Biblia y también del libro de Marcos. La segunda sección también es una pregunta: ¿a dónde va Jesús? Directamente en San Marcos 8:31, Jesús va directo a la cruz, directo a la muerte, con optimismo, con determinación, con fe, con valentía, sin temor y compasión para con el ser humano, con el objetivo de darte salvación a ti, de darme salvación a mí. A eso le damos un amén al Señor, un bendito sea su nombre por amarnos tanto. Y bien, el comienzo del Evangelio, decirles que el Evangelio de Marcos es uno de los evangelios más cortos a diferencia de los otros evangelios. Al parecer solo tiene 2/3 a diferencia de Mateo, que es un evangelio muy extenso. Aunque es corto, es ágil, es vigoroso, aunque tiene solamente 2/3, pero también su estilo es terso, es fuerte y es claro. Y algunos se han dicho: ¿y por qué 4 evangelios? ¿Por qué no un solo autor relató todos los acontecimientos de la vida de Jesús, del ministerio de Jesús? La respuesta es apasionante y es sencilla. Se debe a que las mentes difieren. No todos aprendemos de la misma manera. Todos tenemos diferentes maneras de aprender. Todos comprendemos, todos enseñamos de diferentes maneras, usamos didácticas distintas, pero sí decirles que aunque son 4 evangelios, todos se centran de una manera armoniosa hasta tal punto de que el lector no queda en shock, no queda como que no entiendo. No, el lector puede entender. Lo único que necesitamos es leer los evangelios para poderlos entender. Al hablar del libro de Marcos, tenemos que hablar también de su madre. Su madre se llamaba María. No es la misma María, madre de Jesús, ni María Magdalena. No, es otra María que se había convertido al cristianismo y que su casa quedaba en Jerusalén, donde al parecer su casa era el aposento alto donde los discípulos oraron, y esa casa se había convertido en un asilo para los discípulos, para los apóstoles, en lo cual ellos se sentían seguros, atraídos, cómodos por esa atención de esta mujer adinerada, porque de acuerdo a la historia era una mujer adinerada. Y es ahí donde entra en escena Juan Marcos, un muchacho, un joven que, de acuerdo al estudio de esta semana, se lo presentaba como el misionero fracasado. Pues cuando vamos a San Marcos capítulo 13, allí vemos el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Pero llama la atención el capítulo 13, después de que fueron comisionados por el Espíritu Santo, que les envió a predicar con poder la palabra. En el versículo 13 se nos presenta a este misionero fracasado, a este ministro del Evangelio. Dice la palabra: y zarpando de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, y Juan, apartándose de ellos, se regresó
a Jerusalén. Aquí vemos el misionero fracasado, Juan apartándose de los hermanos. Algunas veces también nosotros permitimos que algunos hermanos solteros, solos, divorciados, viudos, se aparten de nosotros. No es conveniente dejar que se aparten ni apartarnos nosotros de ellos. Necesitamos la unidad, necesitamos el calor, necesitamos estar cerca los unos de los otros. Pues este muchacho lo primero que hizo fue apartarse de los hermanos y después se apartó de la obra. Así se apartó de la obra. La pregunta es, ¿por qué se apartó? La profeta del Señor nos dice por qué se apartó. Dice que él estaba abrumado por el temor, por el desaliento. No se había entregado de corazón a la obra del Señor y el desaliento pudo más que la valentía. Recordando en el contexto del Evangelio de aquellos días no es el mismo de nosotros hoy. Pablo tenía que pasar náufragos, Pablo tuvo que ser azotado 40 veces menos uno. Pablo fue apedreado en la ciudad de Listra. Era desafiante la predicación en aquel entonces y este joven, Juan Marcos, se llenó de miedo, se llenó. ¿Será que me va a ir bien? Al parecer estaba enseñado a una vida cómoda, a una vida sin trabajo, a que todo le dieran, a una vida fácil. Y fue así como se apartó de la obra del Señor. Y en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 36, allí vemos que pasa algo que lo vamos a leer textualmente. Hechos 15, 36 al 39. Y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades en que hemos predicado la palabra del Señor, para ver cómo están. Pablo le dice: mira, compañero, vamos a visitar a los hermanos donde hemos pasado predicando el Evangelio. Vamos a ver cómo están, si están creciendo o de repente están desanimados. Y mira lo que sucede, versículo 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahora Bernabé se quiere llevar a Juan Marcos, pero como Pablo ya sabía que Juan Marcos le había dado temor, ahora Pablo reprocha, ahora Pablo reclama. Mira lo que pasa. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Ahora Pablo le dice a Bernabé: no, pero Bernabé, ¿tú cómo vas a llevar a este hombre? Este muchacho le dio miedo, se acobardó, no quiso ir a anunciar el Evangelio, ¿cómo lo vas a llevar? Y dice la palabra que hubo contienda entre estos dos grandes líderes de la fe, estos misioneros, tremendos misioneros. Ahora hay contienda. Juan Marcos quiere ir al Evangelio, quiere ir a predicar. Bernabé lo quiere llevar, pero Pablo no le parece conveniente. Pero Bernabé vemos cómo le da una segunda oportunidad. Queridos hermanos, necesitamos dar segundas oportunidades. No rechacemos de inmediato a la primera caída, porque eso no es conveniente. Dios es un Dios de oportunidades, nos brinda oportunidades todos los días, a pesar de que le fallamos todos los días, pero renueva las oportunidades para nosotros. También nosotros hagamos de esto una enseñanza directa para nosotros y demos segundas oportunidades. Perdonemos, seamos pacientes, guiemos, dirijamos donde podamos, pero siempre las oportunidades deben de estar. Cuando las oportunidades se dan, hay un resultado. Cuando vamos a segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 11, vemos otra expectativa diferente. Vemos el resultado de una segunda oportunidad. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Esos son los pedidos de salud finales del apóstol Pablo. Está a punto de morir en la cárcel de Roma, está a punto de ser decapitado. Es el testamento que escribe al joven Timoteo y ahora le dice, mira lo que dice este gran hombre de la fe: solo Lucas está conmigo. Está en una mazmorra, en una cárcel, dice, solo Lucas está conmigo. Pero mira lo que le dice: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Un muchacho fracasado, un misionero fracasado, un ministro fracasado porque le dio miedo el distrito, no va a la obra, pero días después
experimenta una transformación genuina, permite que el Espíritu de Dios venga sobre sí mismo y ahora toma con valentía la predicación y Pablo lo ve y ahora le dice a Timoteo, ahora tráeme contigo a Juan Marcos porque me es útil para el Evangelio. Amén, gloria sea al Señor porque Dios de lo imperfecto hace cosas perfectas, de lo frágil hace cosas fuertes. Él es el Dios de la perfección y ahora Marcos es útil para la predicación del Evangelio. Y bien, teníamos otra enseñanza también en esta semana en cuanto al mensajero. Según Marcos capítulo 1, versículo 1, se nos presentaba también un mensajero. Ese mensajero que fue Juan el Bautista. En Marcos 1, 1 al 8 se nos presenta la preparación para el ministerio en el otoño del año 27 con el bautismo de Jesús. Jesús viene, de acuerdo, primero viene Juan el Bautista predicando el evangelio de arrepentimiento y ahora Jesús viene, se bautiza. Vamos a leerlo desde el versículo 9. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Entonces ahí conocemos la historia. Juan se le oponía, pero yo necesito que tú me bautices y tú vienes a que te bautice, pero Jesús le dice, deja, porque así nos conviene cumplir lo que está escrito. Ahora Jesús es bautizado, Juan le bautiza y de repente se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esa voz, está presente el Padre que habla, está presente el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma y Jesús bautizándose. Y a eso vamos a la ampliación profética donde se nos dice, lo voy a leer textualmente, dice que la divinidad se conmovió de piedad por la humanidad. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención. Ahora el tiempo es cumplido, dice la palabra. ¿Qué tiempo es cumplido? Pues el tiempo de las 70 semanas descritas en Daniel 9, 24 al 27. Por eso Pablo en Gálatas 4:4 también dice, y cumplido el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Y también se nos presenta ese tiempo como la conclusión de las 70 semanas. Jesús viene, es bautizado, Jesús lleva el evangelio de salvación y así es como se predica las buenas nuevas, así es como se predica y se anuncia el perdón de los pecados y se anuncia el reino de Dios entre todos los presentes. Algo que fue malinterpretado por los judíos y por los discípulos de aquel entonces, porque creían que Jesús venía a establecer su reino terrenal, que iban a ser librados del yugo de la opresión romana, pero no era un reino terrenal con armas, con fuerza, con caballos, no, era un reino espiritual. Una profecía que malinterpretaron todos y que Jesús tuvo que confrontar a los discípulos en el camino a Emaús, donde le explicó todo lo que decía la Biblia por Moisés, los profetas, concerniente a él mismo. Y bien, esta ha sido la enseñanza en este momento, deseando que tú puedas cada día investigar más la palabra del Señor y que nuestro corazón pueda ser susceptible al mensaje de salvación, a ese evangelio directo que puede llegar a tu vida, que puede transformar tu corazón, porque hoy tenemos salvación por medio de la obra realizada por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo y por todos sus misioneros, sus mensajeros que ha comisionado a través de los tiempos. Hoy debemos de tomar el evangelio de salvación y salir a predicarlo, salir a anunciar que ya no esperamos la primera venida de Jesús porque ya vino, esperamos la segunda y gloriosa venida del Rey de Reyes viniendo en gloria y en majestad. Que Dios te bendiga grandemente es mi deseo.